Cuando la tierra que te da la vida es la misma que te puede arrebatarlo todo? Cuando las cenizas de una erupción se mezclan con las brasas de una tradición milenaria? Bienvenido a Nejapa, un lugar nacido de la furia y el fuego. Mucho antes de ser un pueblo, esta tierra perteneció a los pipiles, cuyas almas estaban unidas a la cosmovisión de la naturaleza. Para ellos, los volcanes no eran solo montañas, sino seres sagrados que podían dar vida o destruirla en un instante. Y en un instante, la profecía se cumplió. Una erupción catastrófica transformó la tierra y el destino de su gente para siempre. Pero de la ceniza no solo nació el luto, sino un milagro. Una leyenda de fe y un pacto sagrado que daría origen a una de las tradiciones más asombrosas y peligrosas del mundo: el ritual del fuego que se ha negado a morir. Esto no es solo la historia de un pueblo, es la épica de la resiliencia, la fe y la memoria. Una historia donde el pasado y el presente arden juntos. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el último instante, porque el final de esta historia es solo el comienzo de una pregunta. Cierra los ojos e imagina un lugar, no uno cualquiera, sino uno nacido de la furia de la tierra. Un lugar llamado Nejapa. Pero antes de Nejapa, existió otro, un pueblo antiguo y silencioso conocido como Nixapa. ¿Sabías que su nombre significa río de las cenizas? Esa sola frase encierra la clave de un misterio que ha durado siglos. Hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de que los barcos españoles llegaran a estas costas, la región estaba habitada por un pueblo valiente y sabio, los pipiles. Antes de la llegada de los españoles y antes del grito del volcán, la vida en el antiguo Nejapa se regía por una profunda cosmovisión. Para los pipiles, la naturaleza no era un simple escenario. Era un ser vivo, sagrado, habitado por dioses y espíritus. La tierra, el sol, la lluvia y, sobre todo, los volcanes eran parte de su universo espiritual. Los volcanes eran considerados entidades poderosas y misteriosas que se comunicaban con el cielo y el inframundo. No eran simplemente montañas, sino seres sagrados, que podían dar vida con su fertilidad o quitarla con su furia. Los pipiles rendían tributo a estas fuerzas de la naturaleza, buscando mantener un equilibrio y la armonía en su mundo. Su cosmovisión se basaba en la dualidad, la vida y la muerte, el día y la noche, el bien y el mal. Honraban a dioses como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de la sabiduría y el conocimiento, y a otras deidades ligadas al sol y la lluvia. Sus vidas eran un ritual continuo para honrar a estas fuerzas y asegurar que el ciclo de la vida continuara. Esa era la visión del mundo en Nejapa, una cosmovisión que se mantuvo intacta hasta la llegada de los extranjeros, quienes traerían una nueva fe y un sistema que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino la propia esencia de sus creencias. Vivían en comunidades organizadas, en perfecta armonía con la naturaleza. Sus hogares eran humildes, construidos con los materiales de la tierra, y sus días estaban llenos de trabajo en los campos. Tenían una forma de vida muy estructurada, con sus propios líderes, los caciques gobernadores, que representaban a la gente y mantenían el orden. La vida de los pipiles, que estaba en armonía con la naturaleza y regida por sus propios líderes, se vio drásticamente alterada. Pero la tranquilidad del pueblo pipil tenía sus días contados. Antes de que el volcán se despertara, un presagio más grande apareció en el horizonte. En 1524, un conquistador español de mirada férrea y ambición infinita, Pedro de Alvarado, llegó a estas tierras. Su objetivo era la conquista, y su llegada marcó un antes y un después para las comunidades indígenas. Los pipiles no se rindieron fácilmente. Con una valentía que se contaría por generaciones, se enfrentaron a los extranjeros en una resistencia feroz. Utilizando su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerra, lucharon por proteger su tierra y su forma de vida. Sin embargo, las armas y las tácticas de los españoles eran muy diferentes a las suyas, y poco a poco, la resistencia fue superada. Los españoles impusieron la encomienda, un sistema que entregaba a los indígenas al cuidado y la protección de un colono.
A cambio de esa supuesta protección, los pipiles estaban obligados a trabajar y pagar tributo. La paz de sus días se reemplazó por el trabajo forzado y las nuevas reglas del imperio. Sin embargo, los pipiles eran un pueblo fuerte y no se perdieron por completo. Sus líderes, los caciques gobernadores, mantuvieron su papel crucial. Actuaban como representantes de la comunidad ante la corona española, tratando de preservar sus tradiciones y administrar sus pueblos dentro de este nuevo y desafiante orden. La vida en Ixapa, ahora bajo el control de este nuevo poder, se volvió más complicada. Pero en medio de esta tensión, el destino tenía un último y terrible giro reservado para ellos. La historia de Nejapa, sin embargo, no solo está marcada por la llegada de los hombres, sino por la furia de la tierra misma. Todo cambiaría una noche fatídica de noviembre de 1658, cuando el volcán de El Playón despertó de su letargo con una furia indescriptible. La erupción fue un evento catastrófico que sepultó el asentamiento original del pueblo pipil. Los pobladores, aterrados, lo perdieron todo. Casas, campos y el modo de vida que conocían desaparecieron bajo un río de lava incandescente. Esta tragedia no solo fue un desastre natural, sino también un punto de inflexión que definió el futuro de la comunidad. La vida era tranquila, hasta que el volcán se despertó. En una noche fatídica de noviembre de 1658, el volcán de El Playón despertó con una furia indescriptible. Un río de lava incandescente fluyó, cubriendo todo a su paso. El pueblo de Nixapa, el río de las cenizas, que siempre había vivido a la sombra del gigante, fue completamente sepultado. La historia de este pueblo terminó de forma abrupta, y sus habitantes se vieron forzados a una odisea aterradora. Primero, buscaron refugio temporal en Quesaltepeque. Pero el misterio no terminaba ahí, pues ¿cómo podrían volver a casa? ¿Cómo reconstruir sus vidas sobre la ceniza? Pero la historia de Nejapa no es una de derrota, sino de resiliencia. Frente a la catástrofe, los supervivientes se organizaron y comenzaron su éxodo. En enero de 1659, se refugiaron temporalmente en el pueblo de Quesaltepeque, donde encontraron un respiro para sanar sus heridas y planear su futuro. Fue un tiempo de espera, de reflexión y de esperanza. 8 meses después, el 16 de septiembre de 1659, el Renacimiento se hizo realidad. Los habitantes, con una fe inquebrantable, realizaron la segunda fundación de Nejapa en su ubicación actual. Este acto no fue solo la reconstrucción de un pueblo, fue la reafirmación de su espíritu y su voluntad de sobrevivir. Este hecho marca el nacimiento de la Nejapa que conocemos hoy, una comunidad que surgió de las cenizas. Justo cuando la esperanza parecía perdida, una nueva fe llegó a sus vidas. Fue en esa época que conocieron la historia de San Jerónimo Doctor, un hombre fascinante que vivió hace más de 1600 años. No era un soldado o un rey, sino un sabio. Dominaba 3 idiomas, el latín, el griego y el hebreo, por lo que lo llamaban el varón trilingüe. Dedicó su vida a una tarea monumental: traducir la Biblia, la Vulgata, que se convirtió en el texto oficial de la Iglesia. Según la leyenda, San Jerónimo se convirtió en el protector de los pipiles. La historia cuenta que fue él quien, con su poder milagroso, desvió el río de lava con bolas de fuego para salvar a los supervivientes. A cambio, los pobladores le juraron devoción eterna. En agradecimiento por su milagrosa intervención, el 16 de septiembre de 1659 fundaron un nuevo pueblo en un lugar seguro y le dieron un nuevo nombre: San Jerónimo Nexapa. ¿Cómo llegó la fe en San Jerónimo a un pueblo que había venerado a los volcanes? La respuesta se encuentra en el choque de 2 mundos que ya había ocurrido mucho antes de que la tierra temblara. Sí, cuando el volcán despertó en 1658, los españoles ya llevaban más de un siglo en el territorio salvadoreño. El pueblo pipil de Nixapa ya vivía bajo el sistema de la encomienda y la autoridad de la corona,
Y los sacerdotes españoles ya les habían enseñado sobre los santos y las figuras del catolicismo. Fue en medio de este nuevo orden que el destino del pueblo se entrelazó para siempre con la figura de San Jerónimo Doctor. La leyenda cuenta que el milagro no fue un evento aislado, sino la prueba definitiva de la protección del santo sobre el pueblo. El milagro fue la confluencia de dos mundos: la fe que los españoles habían traído y la necesidad de un protector en un momento de desastre. Los pobladores, que habían perdido todo, encontraron en la figura de San Jerónimo la esperanza y la explicación a su supervivencia. La historia de él desviando la lava con bolas de fuego se convirtió en un relato que fusionaba su experiencia con la nueva fe, creando una devoción tan fuerte que no ha desaparecido con el tiempo. Así, la veneración de San Jerónimo no fue solo un acto impuesto, sino un pacto de fe nacido de una catástrofe. La comunidad adoptó al santo como su patrono y protector, y su historia se convirtió en un pilar de la identidad de Nejapa. Los pipiles de Nejapa, con sus creencias ancestrales, se vieron obligados a aceptar una nueva fe traída por los españoles. Pero fue la historia de un hombre extraordinario la que capturó sus corazones, un hombre de fe, pero también de conocimiento. San Jerónimo Doctor no fue un rey, ni un conquistador, sino uno de los más grandes intelectuales que la Iglesia Católica ha conocido. Nacido alrededor del año 333 después de Cristo en la lejana Dalmacia, este hombre era conocido como el varón trilingüe. ¿Te imaginas por qué? Porque dominaba tres de los idiomas más importantes de su época: el latín, el griego y el hebreo. Con este asombroso don, se embarcó en la misión de su vida: traducir toda la Biblia a un solo idioma, creando la famosa Vulgata. San Jerónimo era un erudito, pero también un guerrero espiritual. Pasó años de su vida como un asceta y monje en el desierto, luchando contra sus propias tentaciones y buscando una conexión más profunda con lo divino. Su historia no es solo de libros, sino de sacrificio, de valentía y de una dedicación total a sus creencias. Es por todo esto que, cuando la tierra tembló en Nejapa, el pueblo no buscó a un santo cualquiera, sino a este hombre. En la desesperación, la historia de un varón que dedicó su vida a las palabras y a la fe se convirtió en la leyenda de un protector que usó el fuego para salvarlos. San Jerónimo no fue impuesto. Su historia se entrelazó con el destino del pueblo, creando un pacto que perdura hasta el día de hoy. Pero ¿cómo se honra a un santo que, según la leyenda, detuvo la furia de un volcán con fuego? El pueblo de Nejapa no olvida, y por eso, nació una de las tradiciones más extraordinarias de El Salvador: la Recuerda, o la Batalla de las Bolas de Fuego. Esta celebración, que se lleva a cabo cada 31 de agosto, tiene sus raíces en la catástrofe de 1658. Los pobladores de Nejapa, con su nueva fe, no solo reconstruyeron un pueblo, sino que crearon un ritual para conmemorar su milagrosa salvación. La leyenda cuenta que el origen de esta tradición fue una batalla épica: San Jerónimo contra el diablo. La creencia popular dice que la batalla representa la lucha entre San Jerónimo Doctor y el diablo, quienes se enfrentaron a muerte lanzándose bolas de fuego. La victoria del santo sobre las fuerzas del mal se conmemora con este ritual que es, a la vez, una dramatización y una expresión de fe. La erupción de 1917. Algunos pobladores también relacionan la tradición con la erupción del volcán de San Salvador en 1917. Se cuenta que los habitantes llevaron la imagen del santo en procesión para pedir su intercesión, y la lava milagrosamente cambió de rumbo, salvando al pueblo. Las bolas de fuego, en este contexto, simbolizan la lava detenida por el poder divino. Nadie sabe quién inició exactamente esta tradición. Se dice que fue una práctica transmitida de forma oral, de generación en generación, y que son los jóvenes de Nejapa quienes se han encargado de mantenerla viva. Y no encontrarás una tradición exactamente igual en ningún otro lugar. Aunque hay festivales de fuego en otras partes del mundo, como en el Carmen de Bolívar, Colombia, o las famosas fallas de Valencia, en España, la batalla de las bolas de fuego de Nejapa es única en su mezcla de elementos.
Es una tradición que ha sido declarada bien cultural de El Salvador. Esta peligrosa tradición podría parecer una locura, pero para los nejapenses es una muestra de identidad, orgullo y resiliencia. A pesar del riesgo inherente, las comunidades la han abrazado con fervor y cada año, miles de personas, tanto locales como extranjeros, visitan el municipio para ser testigos de este espectáculo ardiente. La batalla de las bolas de fuego no es solo una exhibición de adrenalina. Es un testimonio vivo de cómo un pueblo, surgido de las cenizas, utiliza el mismo fuego que casi lo destruye para celebrar su fe y su historia. Nos acercamos al final de este viaje a través del tiempo, de las cenizas y del fuego. Hemos visto cómo un pueblo fue salvado por la fe, pero ¿fue la fe la que detuvo al volcán? ¿O fue la fuerza de un pueblo unido la que, al creer, se salvó a sí misma? La respuesta a este misterio solo la puedes encontrar en tu corazón, porque la leyenda de Nejapa es la prueba de que, incluso de las mayores catástrofes, pueden hacer la más grande de las esperanzas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y unirte a nuestra comunidad. Juntos, seguiremos aprendiendo de nuestra historia. Te invitamos a que compartas en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría que investigáramos? ¿Qué otras épocas, batallas o conquistas te gustaría desenterrar y volver a vivir?